Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi camino simulado hacia la inmortalidad. C1091, 1046. Ofrenda de sacrificio al Rey del Cielo Místico. Sin embargo, esto puede no ser contradictorio. Ambos cuerpos semi-inmortales se inspiraron para lograr avances mientras chocaban entre sí. Ambos tenían la esperanza de liberarse verdaderamente de las ataduras de la mortalidad y alcanzar el estatus de inmortales. El gran maestro Tiandu buscó emular al Dao inmortal desierto, resonando y comprendiendo el Dao. En cuanto al Rey del Cielo Místico, la conciencia espiritual de Li Fan recordó los recuerdos fragmentados del rey de la secta del cielo místico. Se encontró con un accidente durante el proceso de avance. Li Fan también le había preguntado a Dan Xuan sobre los detalles de cómo los clanes inmortales Dao Ten derrocaron instantáneamente a la secta del cielo místico en ese entonces. Sin embargo, ese viejo era vago en sus detalles. Afirmó que él mismo no estaba claro, ya que de alguna manera había logrado obtener la victoria final de la guerra. Era como si la secta del cielo místico también hubiera perdido la guerra inexplicablemente. Dan Xuan debe estar ocultando algo. Sin embargo, es seguro que además de la secta del cielo místico y los clanes inmortales de Aten, una tercera fuerza participó en su caída. Instigar la rebelión de los inmortales de Aten Clans, y aprovechar la intención del rey del cielo místico de eliminar a un traidor entre ellos, allanando el camino para esta gran batalla. Los vencedores finales parecieron ser los clanes inmortales Dao Ten, quienes parecieron obtener el poder gobernante sobre el camino inmortal del mundo Xuanhuang. Sin embargo, tal vez el rey del cielo místico era su verdadero objetivo. Los pensamientos de Li Fan giraban. Pensando en la cautela de Moravind hacia la estatua del verdadero inmortal sin rostro, una audaz especulación surgió en la mente de Li Fan. ¿Sería posible que fuera obra de los fervientes seguidores del verdadero inmortal sin rostro? El rey del cielo místico, a punto de convertirse en inmortal, fue su ofrenda al verdadero inmortal sin rostro. A lo largo de los años de uso de la estatua del verdadero inmortal sin rostro para propagar al inmortal compasivo de Crimson, Li Fan había sido testigo de cómo la fe de los cultivadores crecía de la nada, reafirmándose gradualmente. La esencia del poder fuente, capaz de convertir la corrupción en magia, hizo realidad los sueños de muchos cultivadores. Incluso en la Federación Unida de todos los reinos que Li Fan creó casualmente y apenas logró, había seres verdaderamente atraídos por el poder de los verdaderos inmortales, que ofrecían su lealtad absoluta. Sin mencionar la época en que la antigua secta Xuantian estaba llena de estatuas del verdadero inmortal sin rostro. Incluso si el rey de Mestexca más tarde hubiera descubierto que algo andaba mal y hubiera retirado las estatuas de la sede de la secta Mestexca. ¿Pero cómo podrían limpiarse las estatuas figurativas en las mentes de los cultivadores? ¿Seguir a un semi-inmortal cuyo logro de un inmortal completo era incierto o seguir a un inmortal real, posiblemente incluso a un ser del calibre de inmortal sin nombre? Para la gran mayoría de los cultivadores, esta última opción probablemente sería la opción preferible. Así que cuando Moravind vio la estatua que exhibí, perdió la confianza en mí. Al desentrañar la posible verdad, Li Fan continuó deduciendo el paradero del rey del cielo místico. Hay dos posibilidades. Una es que ya era un fruto maduro que el verdadero inmortal sin rostro devoró. Desde entonces desapareció por completo del mundo. Y el poder del verdadero inmortal sin rostro aún persiste en el mundo Xuanhuang, esperando que madure el próximo fruto. La segunda es que la devoración por parte del verdadero inmortal sin rostro fracasó. El rey del cielo místico escapó por poco. Esos seguidores fanáticos fueron luego aniquilados en la ira del verdadero inmortal, desapareciendo por completo sin el conocimiento de nadie. La segunda posibilidad es más probable. Después de todo, en el mundo actual de Xuanhuang, aparte de mi facción, no se puede encontrar ningún otro linaje del verdadero inmortal sin rostro. Si el evento sacrificial realmente hubiera tenido éxito entonces, cuando el verdadero inmortal sin rostro había descendido recompensas y probado el éxito, no habrían cesado sus esfuerzos. En los ojos de Li Fan, un destello parpadeó ligeramente. La insistencia de Moravind en rescatar el espejo Tianxuan,
incluso dispuesto a actuar conmigo, probablemente surge de su firme creencia de que el rey del cielo místico no está muerto. Y el espejo Tianzuan seguramente sabe su paradero. Así resulta. Desde que desaparecieron de la sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales ese día, no han vuelto a aparecer en el mundo Xuanhuan. Las figuras de papel de la secta de la trascendencia de la calamidad no los han visto, ni han aparecido en ningún lugar conocido que contenga el espejo Tianzuan. Separándose directamente del espacio primario del espejo Tianzuan, apareciendo en un lugar diferente. Parece que es hora de encontrar una manera de reunirnos con el transmisor de la ley Zhou. La atención de Li Fan volvió entonces a la estatua de jade blanco que había elaborado. Se grabó la voz de la estatua, junto con sus efectos poco claros. Se comparó con los registros de cultivadores en el espejo Tianzuan. Li Fan intentó encontrar un gran avance. La mayoría de los cultivadores identificados estaban en la lista de buscados de la Alianza de Miles de Inmortales, aparentemente muertos. Pero después de más de 10 días de monitoreo continuo, Li Fan efectivamente encontró a alguien no deseado por la Alianza Inmortal, quien aún mantenía la identidad de un cultivador dentro del sistema normal. ¡Qué audacia, no temer la implicación de su familia! Li Fan pensó para sí mismo. Sin embargo, después de verificar los registros de vida de este cultivador llamado Yi Chi-song, parecía que lo había hecho a propósito. Tú, Chi-song, un monje del alma naciente. El hijo legítimo mayor de la familia Yu en el estado de Tianjin. Hace 10 años, tuvo la oportunidad de ascender al reino de la transformación de Dios. Sin embargo, su padre le dio el único catalizador de la creación en el cielo y la tierra, escuchado dentro de la familia al hermano menor de Yu Chi-song, Yu Chi-bo. Este acto destrozó sus esperanzas de transformación de Dios. La medida incluso obtuvo el apoyo de la mayoría de la familia Yu. Simplemente porque los talentos de Yu Chi-bo eran muy superiores a los de Yu Chi-song. El Hindan Array de Yu Chi-song, con abundantes recursos, tardó casi 100 años. Mientras que Yu Chi-bo tardó solo unos 30 años. La brecha era simplemente demasiado grande, incluso la madre de Yu Chi-song solo podía suspirar resignada para consolarse. Pero tú, Chi-song, te negaste a aceptarlo. Porque fue el primero en descubrir la información de este catalizador de la creación en el cielo y la tierra y luego se la comunicó a su familia. Debería haber sido su posesión, pero se la quitaron por la fuerza y se la entregaron a su hermano. De esto surgió resentimiento en el corazón de Yu Chi-song. Y la sangrienta purga de la Alianza de Miles de Inmortales le presentó la oportunidad de vengarse de su familia. Por casualidad, conoció al transmisor de la ley Zhou salvando gente. Al ver a este grupo de rebeldes, un estratega de quemar tanto jade como piedra común emergió en su conciencia espiritual. Inmediatamente se arrodilló y suplicó unirse. Al ver la sinceridad de Yu Chi-song, el transmisor de la ley Zhou también lo llevó convenientemente a su pequeño mundo privado. Originalmente, Yu Chi-song planeó confirmar su identidad como rebelde y luego presentarse ante la Alianza de Miles de Inmortales. Sin embargo, mientras interactuaba con la transmisora de la ley Zhou y se enteraba de sus hechos, y cada día se acercaba más a sus compañeros, la mentalidad de Yu Chi-song cambió gradualmente. En comparación con la gran tarea de reestructurar y purificar la Alianza de Miles de Inmortales, haciendo que Law Transmitter regresara a sus aspiraciones originales, el asunto trivial relacionado con un cultivador transformador de Dios en su familia era intrascendente. Ya había estado cegado por el odio antes. Pero ahora él, Yu Chi-song, tenía un objetivo más noble. Para restaurar un cosmos resplandeciente al mundo Xuanhuan. Usando las conversaciones de Yu Chi-song escuchadas durante estos días. Y la información de su vida, fue fácil para Li Fan deducir su viaje mental. Contacto 2. Mi camino simulado hacia la inmortalidad. C1092, 1047. Oportunidad en la prisión oscura. En el pequeño mundo privado de Law Transmitter Zhou, casi todos los habitantes eran supervivientes solitarios de masacres de clanes. Aquellos como Yu Chi-song, cuyas familias aún estaban intactas, eran pocos y distantes entre sí. Aunque todos entendieron los antecedentes de Yu Chi-song, se dijo que tenía el corazón para llevar a toda su familia al entierro. Sin embargo, dado que la seguridad y la vida de todos estaban en juego, los seguidores de Zhou todavía mantenían cierta vigilancia hacia Yu Chi-song. Eso incluía, entre otros,
alguien que siempre vigilaba a Yi-Chi-Sam y nunca le permitía estar solo. Yi-Chi-Sam no conocía la técnica secreta necesaria para abrir el canal al pequeño mundo privado. Otros siempre lo acompañaban cada vez que entraba o salía. No se le permitió participar en misiones cruciales. En lugar de eso, se le asignaron las tareas más triviales para empezar. Aunque fue sometido a un trato tan discriminatorio, Yi-Chi-Sam nunca se quejó. Era diligente y poco complaciente en sus tareas. Su actuación fue notada por todos y, poco a poco, sus actitudes hacia él comenzaron a mejorar. Ese día finalmente tuvo la oportunidad de participar en una verdadera misión de la organización. El objetivo de esta misión es infiltrarse en el infierno de la Alianza Inmortal y rescatar a un predecesor encarcelado en el fondo, explicó alguien. Este predecesor también fue miembro de Law Transmitters. Sin embargo, debido a su naturaleza recta e inflexible, ofendió a muchos otros transmisores de la ley. Hace unos 500 años, cuando el Mayor Zhou dejó el Consejo Transmisor del Dharma, también se aprovecharon de él y lo arrojaron a la prisión oscura. El infierno de la Alianza Inmortal está ubicado en el espacio de la grieta de los 4 estados centrales, donde son reprimidos los prisioneros más crueles de la alianza de miles de inmortales a lo largo de los tiempos antiguos y modernos. Estos prisioneros a menudo tienen algún valor especial para la Alianza Inmortal, por lo que no son ejecutados sino más bien estrictamente custodiados. El infierno de la Alianza Inmortal está fuertemente custodiado, pero el Mayor Zhou ya ha organizado un hombre interno. Solo necesitamos disfrazarnos de cultivadores de la sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales y producir la orden de transferencia para sacar al objetivo. La funcionalidad del espejo Tianzuan está gravemente dañada, y la conexión entre el infierno de la Alianza Inmortal y el cuartel general de la Alianza Inmortal también se ve afectada. Debemos aprovechar esta rara oportunidad mientras aún no se haya establecido un nuevo método de verificación para la comunicación. Cuando la alianza de miles de inmortales recupera prisioneros de la prisión oscura, a menudo lo hace con 3 escuadrones de 10 personas cada uno, moviéndose en formación. Esta vez eligieron a Yi-Chi-Sam para ser parte del equipo de ejecución. Le enseñaron los aspectos esenciales a los que prestar atención al hacerse pasar por alguien y la verdadera técnica Arrai para escoltar. Después de mediodía, fueron bastante convincentes en sus papeles. Las condiciones en la prisión oscura son especiales. Como el Mayor Zhou no puede ir solo, esta vez tenemos que confiar en nosotros mismos. La misión es difícil y existe la posibilidad de fracaso. Todos deben estar dispuestos a sacrificarse en cualquier momento. En caso de que la operación quede expuesta involuntariamente, para evitar una búsqueda del alma, todos deben desentrañar inmediatamente la formación prohibida dentro de sus almas divinas. Es mejor ser completamente aniquilado que dejar que la Alianza Inmortal obtenga incluso la más mínima información. Si alguien tiene dudas o no quiere, puede optar por no participar ahora. Hubo silencio durante mucho tiempo, nadie habló. Así pues, el plan se estableció tentativamente. Una vez iniciada la misión, abandonarían el pequeño mundo. No llevarían ningún objeto personal que pudiera identificarlos y Li Fan perdería la percepción de estas personas. Sin embargo, al comienzo de las escuchas, Li Fan ya se había infiltrado en la familia y había robado una gota de la esencia de sangre primordial de Yi-Chi-Sam. Con la detección del linaje, Li Fan aún podría fijar vagamente la ubicación de Yi-Chi-Sam. Él lo siguió silenciosamente. El escuadrón de cultivadores de 30 personas, todos vestidos con túnicas negras familiares para Li Fan. Incluso las auras que emitían eran tan frías y mortales como las de los cultivadores ortodoxos vestidos de negro de la alianza de miles de inmortales. El transmisor de leyes Zhou realmente tiene algunos trucos bajo la manga, pensó Li Fan. Siguiendo el rastro, llegó sobre un valle profundo en la frontera de los 4 estados de la Alianza Inmortal Central. Nubes blancas se arremolinaban alrededor, oscureciendo el fondo del valle. El principal cultivador vestido de negro sacó una foca de jade y arrojó una luz blanca que brilló en las profundidades del valle. El océano Mistaben se separó instantáneamente y el escuadrón de cultivadores entró sin dudarlo. Li Fan, sin embargo, no lo siguió sino que simplemente observó desde la distancia. Desde las profundidades del valle, desde el interior de la llamada prisión oscura, Li Fan sintió un aura peligrosa. Su objetivo no era asaltar la prisión. Era mejor esperar afuera hasta que completaran la misión. La misión pareció transcurrir excepcionalmente bien.
Después de mediodía, el cerrado Misthaven Ocean se abrió una vez más. Un escuadrón de 30 personas voló desde el océano Misthaven con un anciano de cabello blanco encerrado en el centro. Al principio todo parecía bastante normal. Más tarde, la velocidad de su escape se hizo cada vez más rápida. Una vez que abandonemos el rango de influencia del espacio Rift, abrimos inmediatamente el portal al mundo pequeño. El principal cultivador vestido de negro reprimió la emoción en su corazón y transmitió su voz. Sin embargo, el transmisor del Dharma de cabello blanco rescatado no parecía tener ninguna fluctuación emocional acerca de liberarse de su situación. Simplemente cerró los ojos, indiferente a todo lo que sucedía a su alrededor. Como la situación era tan urgente, el grupo no tuvo tiempo para explicaciones. Simplemente huyeron con el anciano de cabello blanco a una velocidad vertiginosa. Justo cuando finalmente se retiraron a un límite seguro y estaban a punto de lanzar el hechizo para abrir el portal del mundo pequeño. ¿Quién está ahí? En ese momento, el líder de los cultivadores dirigió su mirada hacia la posición de Lifan y gritó fuerte. Al mismo tiempo, estalló una ráfaga de luz de espada blanca, que se dirigió instantáneamente hacia Lifan. Sus compañeros también reaccionaron rápidamente, sin escatimar esfuerzos, ya que se lanzaron luces y varios hechizos y técnicas a Lifan sin reservas. Sin embargo, lo que les aterrorizaba era el hecho de que todos los ataques parecían ser tragados por el mar, absorbidos y desapareciendo sin dejar rastro a medida que se acercaban a su enemigo. Ni siquiera causaron la más mínima onda. ¿Quién eres exactamente? El principal cultivador vestido de negro preguntó gravemente. Lifan reveló lentamente su figura sin responderle. En lugar de eso, miró directamente al anciano de cabello blanco y dijo en voz alta: Señor, no se deje engañar por esta gente. Se hacen pasar por miembros del grupo de Law Transmitter Soul y organizan este acto para rescatarte de la prisión oscura. Todo es para ganarte tu confianza. El verdadero transmisor de la ley Soul ya está muerto. Las docenas de personas que escoltaban al anciano de cabello blanco quedaron visiblemente conmocionadas al escuchar las palabras de Lifan. Su falso aire solemne desapareció, reemplazado por una sensación de pánico y confusión. Tú. El principal cultivador no pudo ocultar su sorpresa. Pero rápidamente recuperó la compostura y rápidamente intentó explicárselo al anciano de cabello blanco. Senior, no se deje engañar por esta persona. Tengo la ficha del mayor Zhou aquí mismo, dijo, sacando un nudo de cuerda rojo para establecer su identidad. Ante el enfrentamiento entre los dos grupos opuestos, el anciano de cabello blanco, que había estado observando la situación, finalmente abrió los ojos. Miró el nudo rojo de la cuerda y resopló fríamente. ¿Qué señal? No estás usando este truco burdo por primera vez. ¿Crees que caería en la trampa? Si Zhou realmente te había enviado, ¿por qué no vino ella misma? Inesperadamente frente a la línea de pensamiento del anciano de cabello blanco, el cultivador principal vestido de negro se quedó sin palabras. Luego, el anciano de cabello blanco miró a Lifan y sacudió ligeramente la cabeza. Joven, no pareces una buena persona. Zhou definitivamente no pondría a alguien como tú a su servicio. El anciano de cabello blanco reflexionó, ¿ambos lados son falsos? Contacto 2. Mi camino simulado hacia la inmortalidad. C1093, 1048. Los transmisores del Dharma se encuentran. No está mal, por fin hay algún progreso. No solo la actuación se ha vuelto cada vez más convincente, sino que los planes finalmente están tomando forma, comentó el anciano de cabello blanco. El principal cultivador vestido de negro se puso ansioso. Señor, realmente lo has entendido mal. Rápidamente ordenó a sus compañeros que liberaran la técnica de matriz que ataba al anciano de cabello blanco. Señor, ahora recuperas tu libertad, así que esto todavía no puede ser una actuación, ¿verdad? Los ojos del anciano de cabello blanco se entrecerraron ligeramente. Yo personalmente creé la prisión oscura hace años. Si realmente quisiera irme, ¿cómo podría realmente retenerme? Ni siquiera puedes entender tanto. La mirada del anciano de cabello blanco se volvió aún más desconfiada. Te dije que todos son mentirosos. Mayor, más vale que vengas conmigo. Como individuo solitario, incluso si tuviera motivos ocultos, no sería rival para ti, dijo Lifan con una sonrisa, después de observar la situación.
Sin embargo, aunque dijo esto, no tenía intención de acercarse para escoltar al anciano de cabello blanco. Tú, este niño. El anciano de cabello blanco era algo incapaz de leer al joven que tenía delante. La operación, que se desarrollaba excepcionalmente bien, se paralizó de una manera que nadie había previsto. Con cada segundo que pasaba, existía la posibilidad de ser descubierto por la alianza de miles de inmortales. El principal cultivador se sintió impotente y cada vez estaba más ansioso. Se mordió el labio, pensando ya en intentar dominar al anciano de cabello blanco para capturarlo y recuperarlo por la fuerza. En ese momento, un claro suspiro resonó sobre las cabezas de todos. Anciano Wei, todavía eres tan presuntuoso. Al oír la voz, los rostros de los cultivadores vestidos de negro se iluminaron de alegría. Señor Zhou. Y el anciano de cabello blanco, que era el transmisor del Dharma Wei, su aura cambió de repente. Sus ojos originalmente nublados estallaron en una luz intensa, mirando directamente hacia arriba. En algún momento apareció en silencio una mujer vestida con ropa blanca sencilla y con un rostro encantador. El transmisor del Dharma Wei le examinó de cerca, ligeramente sorprendido. ¿Realmente eres tú? Miró al grupo de cultivadores vestidos de negro que tenía delante. Su expresión se volvió peculiar. Entonces, ¿lo que dijeron estos niños era verdad? El transmisor del Dharma Zhou suspiró de nuevo. Pensar demasiado en conspiraciones, ver todo como falso. Han sucedido muchas cosas en la alianza de miles de inmortales recientemente. Sospecho que el consejo transmisor del Dharma se ha corrompido, por eso quería invitarte a salir. Pero si lo hubiera hecho yo mismo, seguramente tendría que ver esa expresión petulante en tu cara. Por eso envié a estos niños en su lugar. Inesperadamente. El tono del transmisor de Dharma Zhou era un poco extraño, cansado y apático. Al oír esto, la expresión del anciano de cabello blanco se congeló por un momento. Pero pronto estalló en una carcajada, disipando la incomodidad. Para desviar la atención, inmediatamente fijó su mirada en Li Fan. Ya que eres real, ¿cuál es el problema con este niño? Li Fan se mantuvo tranquilo y sereno, ahuecando las manos. He visto a ambos mayores. Esta farsa fue solo para encontrarnos con todos ustedes. Wei y Zhou intercambiaron miradas y ambos mostraron una expresión divertida en sus rostros. La gente de la Alianza de Miles de Inmortales estará aquí pronto. Cambiemos de ubicación. La transmisora de leyes Zhou trazó una línea en el aire con su delicada mano, abriendo un túnel espacial y conduciendo a los cultivadores vestidos de negro hacia él. El anciano de cabello blanco se giró para mirar a Li Fan. Niño, ¿tienes el coraje de seguirnos? Li Fan reflexionó por un momento y lo siguió hasta el mundo pequeño. Este lugar. Cuando Li Fan vio claramente el paisaje circundante, casi pensó que había vuelto a caer en una especie de ilusión. El estilo arquitectónico de este pequeño mundo era extremadamente similar al mundo en el que vivía Li Fan antes de cruzar. Los edificios de gran altura se alzaban altos y orgullosos. En el cielo nocturno completamente negro caía una fina lluvia brumosa. Las luces de neón en el exterior de los edificios hacían que el paisaje urbano bajo el cielo nocturno fuera extraño y fantástico. Esta escena algo perdida hace mucho tiempo pero muy familiar hizo que Li Fan se detuviera por un momento. No solo él. El transmisor de Dharma Wei tampoco estaba del todo acostumbrado. ¿Qué te parece? Bastante bonito, ¿eh? Fui al paraíso sin preocupaciones de vacaciones y pensé que este paisaje era bastante bueno. Así que lo copié. La voz del transmisor de Lei Zhou se escuchó lentamente. Li Fan miró hacia la voz, solo para ver que se había cambiado de ropa. Una elegante camisa blanca y unos pantalones ajustados. Incluso llevaba un par de gafas con montura negra en la cara. Ella no parecía ningún transmisor del Dharma, sino más bien una belleza de ciudad. Tu gusto. Sigue siendo tan irrazonable, dijo el transmisor del Dharma. Wei sacudió ligeramente la cabeza, incapaz de ponerse de acuerdo. Sigue siendo tan poco ilustrado y molesto, dijo también la transmitter yo con un toque de sarcasmo. Creo que es bastante agradable. Sobre todo este atuendo, te queda muy bien, mayor, intervino Li Fan en ese momento. La mirada de ambos transmisores de Dharma aterrizó en Li Fan simultáneamente. Jejejeje,
Los gustos de los jóvenes son mucho mejores que los de algunos viejos cascarrabias. Por eso me gusta coleccionar a los jóvenes, dijo Law Transmitter Soul, sonriendo mientras evaluaba a Alifán. Niño, si tienes algún motivo, será mejor que hables con claridad. La paciencia de este anciano es muy limitada, dijo el transmisor del Dharma Way, su expresión no es tan agradable. Sin embargo, Lifan se dio cuenta de que la ira de Wei no era más que un acto. En ese momento, los tres estaban en el último piso del edificio más alto de la ciudad, con una vista extravagante de la bulliciosa ciudad debajo de ellos, visible a través del enorme muro cortina de vidrio. Todo el piso estaba vacío a excepción de un escritorio de oficina y un sofá en el centro y la alfombra roja que cubría todo el piso. Lifan se sentó en el sofá tan casualmente como si estuviera en su propia casa. Luego comenzó a contar sus razones para buscar al transmisor de la ley Soul. Quiero saber qué sucedió exactamente en la sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales hace 5 años. ¿Y dónde está ahora el verdadero espejo Tianxuan? El transmisor de Dharma Way había estado encerrado durante muchos años y todavía no era plenamente consciente de la situación. Mientras que la expresión indiferente del transmisor de Lei Zhou se desvaneció lentamente. Ella examinó a Li Fan, aparentemente tratando de adivinar su historia. Apareces de la nada frente a mí y me exiges un gran secreto. Joven, ¿de dónde sacas tanta confianza? El tono de Zhou cambió gradualmente de perezoso a gélido, nada más que la etapa del alma naciente. Incluso si te has tragado un poco de la grandeza del abismo celestial, todavía estás en el reino del alma naciente. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Li Fan mantuvo la compostura. Siempre les hablo a ustedes, transmisores de Dharma, así. ¿No es el hecho de que no me hayas atacado directamente y hayas decidido ponerme a prueba con palabras una prueba de mi confianza? La atmósfera volvió a tensarse instantáneamente. Pero se descongeló en un instante con la encantadora sonrisa de Law Transmitter Yo. Lo que dijiste es verdad. Hace tiempo que no veo a un joven tan destacado como tú. ¿Por qué no convertirme en uno de mis objetos coleccionados? Si estás dispuesto, cualquier secreto que desees saber, te lo puedo contar, dijo Law Transmitter Yo. Su tono se volvió tan informal como antes. Contacto 2. Mi camino simulado hacia la inmortalidad. C1094, 1049, la asombrosa verdad. Un objeto de colección, Li Fan pensó en aquellos cultivadores salvados por Law Transmitter Yo. A sus ojos, Law Transmitter Zhou era un verdadero salvador. Cuando los superiores de la Alianza Inmortal enfrentaron problemas, lo que se necesitaba era arreglar las cosas y recrear Qiankun. Sin duda, los transmisores de la ley fueron esos líderes. Sin embargo, estos apasionados cultivadores probablemente nunca lo habrían imaginado. A los ojos de Law Transmitter Yo, se parecían menos a camaradas con quienes podía colaborar y más a una colección de objetos de colección. Pero Li Fan no estaba particularmente sorprendido. Después de enterarse de las muchas hazañas de los transmisores de la ley por parte de Moravin, Li Fan ya no tenía ninguna esperanza para este grupo. Tal vez la degeneración del Consejo Transmisor del Dharma de la que habló Law Transmitter Zhou fue simplemente una cuestión de ideales diferentes. Li Fan recogió sus pensamientos y dijo orgulloso, pensando en tomarme como un objeto de colección. Sin mencionar que yo, incluso la transmisión de la ley podría no estar calificada. Ante estas palabras, los colores de los rostros de Law Transmitter Zhou y Wei cambiaron instantáneamente. Aunque ahora habían abandonado el Consejo Transmisor del Dharma, el estatus del portador celestial del Dharma siempre fue inquebrantable en sus corazones. Hilos de intención asesina encerrados en Li Fan en un instante. Pero pronto, con la aparición de una estatua de piedra semitransparente y sin rostro sobre la cabeza de Li Fan, la intención asesina a los ojos de los dos transmisores de la ley se convirtió en shock. ¿Secta del cielo místico? Naturalmente conocían el origen de esta estatua de piedra. Law Transmitter Yo inmediatamente miró a Li Fan y exclamó. Mientras que Law Transmitter Wei, aunque no estaba excesivamente nervioso, también tenía una expresión seria. Su aura de repente se volvió tan profunda y vasta como el mar, revelando ligeramente el verdadero poder perteneciente a un transmisor de ley. No, en absoluto, dijo Li Fan, sacudiendo la cabeza en señal de negación al verlos como si se enfrentaran a un gran enemigo. No soy un demonio de la secta del cielo místico.
Simplemente sirvo al mismo amo. Li Fan dijo con indiferencia. Los dos transmisores de la ley quedaron momentáneamente desconcertados. Li Fan procedió a articular las excusas que ya había elaborado. Cuando el camino inmortal colapsó hace todos esos años, fue gracias a nuestro maestro que la secta del cielo místico encontró una oportunidad para surgir. Es una lástima que los demonios de la secta del cielo místico fueran volubles y se atrevieran a traicionar a nuestro amo. Sin el apoyo de nuestro maestro, la secta del cielo místico pronto fue destruida. Pero aún quedaban algunos restos aferrados a la vida. Para tratar con los traidores hay que perseverar hasta la muerte. Durante 10.000 años, nunca hemos abandonado la búsqueda de los restos de la secta del cielo místico. Ahora solo quedan unos pocos objetivos. Los ojos de Li Fan revelaron una sensación de edad y suspiró levemente. Esta narrativa provocó directamente que los dos transmisores de ley se volvieran algo pensativos. Podían discernir vagamente que el joven que tenían delante tenía como máximo unos 34 años. Pero los eventos que mencionó, el colapso del camino inmortal, la secta del cielo místico, fueron de un pasado incluso más antiguo que el gobierno de las 10 sectas Dao inmortales. Definitivamente no era algo que un cultivador joven común pudiera saber. Incluso el significado detrás de esto hizo que los dos transmisores de la ley no se atrevieran a tomarlo a la ligera. Después de un breve intercambio secreto, finalmente fue Law Transmitter Soul quien preguntó, dado que su misión es cazar los restos de la secta del cielo místico, ¿por qué está interesado en los eventos que ocurrieron en la sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales? Podría ser. Una idea golpeó el corazón de Li Fan y fingió sorpresa. ¿Qué, no lo sabes? El culpable de ese incidente fue un rey de la ley sobreviviente de la secta del cielo místico en ese entonces. Oh. Esto es algo diferente de lo que sé. El rostro de Law Transmitter Soul mostró un toque de sorpresa. Correcto. La capacidad de ese rey de la ley es poseer y transformarse completamente en otra persona. Li Fan pareció recordar algo de repente y habló abruptamente para recordárselo a todos. La expresión del rostro de Law Transmitter Yo de repente se volvió más vibrante. Después de un momento de silencio, murmuró para sí misma, si ese es realmente el caso, entonces todo tiene sentido. No tenían ninguna razón para hacer tal cosa. Ahora parece que debieron haber sido tomados, sus cuerpos arrebatados. Pensar que podrían violar las medidas de protección dejadas por el propio soberano celestial. Los demonios de la secta del cielo místico son realmente inimaginables. La mirada del transmisor de la ley Wei era profunda mientras retomaba la conversación. ¿Sus cuerpos fueron tomados por los demonios de la secta del cielo místico? Esta podría ser una oportunidad para nosotros. Está bien, he sido honesto contigo. ¿Aún deseas ocultar la verdad? En cuanto a capturar los restos de la secta del cielo místico, creo que compartimos la misma postura. Debería haber espacio para la cooperación entre nosotros. Li Fan frunció ligeramente el ceño y su tono se volvió un poco impaciente. Tal impaciencia estaba en consonancia con su apariencia juvenil. A Law Transmitter Soul no le importó, pero le contó a Li Fan los eventos que habían ocurrido en la sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales el día en cuestión. Fue el momento acordado para sentar las bases de la formación, sello del alma Xuantian. Esta técnica de matriz puede controlar completamente el espejo Tianxuan y es crucial para la alianza de miles de inmortales. Por lo tanto, más de la mitad de los transmisores del Dharma estaban presentes ese día. El linaje de Mirror Handlers también envió varios representantes para participar. Después de explicarle brevemente a Li Fan la diferencia entre los transmisores Dharma y los manejadores de espejos, Law Transmitter Soul continuó. El sitio de la ceremonia de fundación del conjunto fue dentro de la sede de la Alianza Inmortal. Debido a la extrema confidencialidad del asunto, aparte de ese grupo de personas, solo estaban presentes los maestros del array responsables de operar el array. Todas las demás fuerzas defensivas estaban estacionadas fuera del reino secreto. Todos ellos estaban en el núcleo mismo de la Alianza Inmortal, donde normalmente no habrían ocurrido incidentes inesperados. Pero el rostro del transmisor de la ley Zhou adoptó una mirada grave, justo cuando la formación del espíritu sellador xuantiano estaba a punto de completarse. Alguien del Consejo de Transmisores del Dharma de repente se levantó y atacó a los otros transmisores del Dharma. Los manipuladores de espejos presentes también se volvieron hostiles abruptamente.
Deberías saber que, entre nosotros, los transmisores del Dharma, aparte de Jian, el resto de nosotros tenemos fortalezas comparables. Con el elemento sorpresa contra aquellos tomados por sorpresa, se incautaron varios transmisores de Dharma. El caos de la batalla alarmó rápidamente a las fuerzas defensivas fuera del reino secreto, pero ante tal conflicto interno entre los transmisores del Dharma, estuvieron perdidos por un tiempo. No sabían qué órdenes seguir. Elegir bando no era una opción para ellos, así que la gran mayoría se quedó quieta, observando en silencio el resultado de la pelea. Los transmisores del Dharma hicieron todo lo posible para atacarse entre sí, lo que provocó que la batalla se volviera cada vez más peligrosa. Incluso el espacio principal del espejo Tianxuan, donde se encontraba el cuartel general de la Alianza Inmortal, apenas podía soportar tal fuerza. La agitación duró casi medio día. Al final, liderados por Law Transmitter Chen, 5 personas proclamaron su victoria. Lab Transmitter Zhou enumeró los nombres de esas 5 personas. Lo que sorprendió a Li Fan fue que entre esos 5, en realidad estaba Law Transmitter Feng. ¿Qué está pasando aquí? El transmisor de la ley Feng era el joven transmisor del Dharma que había sido poseído por Morubin. Podría ser. Los pensamientos de Li Fan se aceleraron y de repente surgió una idea aterradora en su conciencia espiritual. No me extraña que haya buscado en casi todo el mundo Xuanuan y no haya podido encontrar rastro de Morubin y su grupo. No huyó en pánico en absoluto. En cambio, se apoderó del nido como un cuco, obteniendo directamente el control de la alianza de miles de inmortales. Contacto 2. Mi camino simulado hacia la inmortalidad. C1095, 1050. Exterminio unido de demonios y maldad. A pesar de que Li Fan había sido engañado por Morabin antes y había sido testigo del poder de este rey de la secta del cielo místico, Li Fan nunca esperó que en tan solo unos pocos años pudiera lograr tal hazaña. Si mi suposición es correcta, entonces sus técnicas deben ser capaces de ocupar no solo el cuerpo de un cultivador. Ese transmisor del Dharma, Chen, también podría ser él. Li Fan sintió un shock en su corazón. Al mismo tiempo, de repente surgieron dudas en su conciencia espiritual, puesto que él es el vencedor. La desaparición completa de Su Feng y la familia Xuan Suchan podría explicarse como una forma de confundir mi juicio. ¿Pero qué pasa con el espejo Tianxuan? Muchas de sus funciones fueron deshabilitadas directamente, lo que parece ser una señal de que el cuerpo principal se ha ido, ¿verdad? Con estas preguntas en mente, Li Fan preguntó apresuradamente al transmisor Dharma Zhou sobre las anomalías del espejo Tianxuan. La respuesta que dio hizo que Li Fan de repente se diera cuenta. No hay nada malo con el espejo Tianxuan en sí, es solo que parece que quieren tomar prestado su poder para algún plan secreto que están tramando. Por lo tanto, la mayor parte de la potencia informática del espejo Tianxuan ha sido desviada. Como resultado, hubo que detener funciones como el comercio en tiempo real. La ira apareció en el rostro del transmisor del Dharma Zhou. Me preguntaba qué asunto era tan importante que justificaba que fueran en contra de las enseñanzas del soberano celestial para mantener la estabilidad. Ahora parece que todo es obra de los demonios de la secta del cielo místico. El espejo Tianxuan fue originalmente el preciado artefacto de la secta del cielo místico. Aunque nosotros, la alianza de miles de inmortales, lo hemos controlado durante tantos años, nunca lo hemos sometido por completo. Si vuelve a caer en manos de la secta del cielo místico. El rostro del transmisor de Dharma Zhou se volvió cada vez más problemático. No, debo regresar inmediatamente. El transmisor de Dharma Zhou se levantó abruptamente, listo para irse, pero fue detenido por una llamada en frío del transmisor de Dharma Wei. ¿Sobrevivientes de la secta del cielo místico? Las reclamaciones inactivas no cuentan para nada. Ahora tienen las riendas del poder, centrados en los vencedores, controlan a los otros transmisores del Dharma. Ahora somos los rebeldes. ¿De dónde crees que vinieron todos estos cultivadores de tu mundo? ¿No han sido purgadas todas las fuerzas de oposición de arriba a abajo? Su control ahora es probablemente incluso más fuerte que antes, analizó con calma el transmisor de Dharma Wei. Al escuchar esto, el transmisor del Dharma Zhou recuperó gradualmente la compostura. Me apresuré demasiado ahora mismo. No me había dado cuenta antes, no son los transmisores del Dharma los que han desertado.
Era alguien que se aprovechaba de una vulnerabilidad. Después de mucho tiempo, el transmisor del Dharma Soul habló con resentimiento. ¿Qué pasa con Jian? Sentarse y dejar que esto suceda. Al ver este abandono y pérdida de control, debería haber enviado un mensaje al soberano celestial antes. El transmisor del Dharma Wei luego se burló. ¿Desrelicción y pérdida de control? Eso solo está en los ojos de nosotros que conocemos la verdad. Para la gran mayoría, la situación de la Alianza Inmortal todavía parece bastante buena. Esa persona Jian. Terco. A menos que haya una crisis que pueda derrocar al mundo Xuanuan y sea irresoluble, no se molestaría en informar al soberano celestial. El transmisor de Dharma de cabello blanco habló con insatisfacción en su tono. Li Fan también se puso serio y dijo, los métodos del demonio Mestex Kaisak están un poco más allá de mis expectativas. Pensé que simplemente estaba aprovechando el caos dentro de la sede de la Alianza Inmortal para obtener algunos beneficios. Ahora parece que sus ambiciones son enormes. Para poder evadir nuestra persecución durante 10.000 años, realmente debe tener algunas habilidades. Ante un enemigo tan formidable, creo que podemos trabajar juntos. Ambos transmisores Dharma miraron a Li Fan simultáneamente. Nuestra organización se llama Federación Unida de Todos los Reinos. Es el conjunto de cultivadores sobrevivientes de varios mundos de cultivo inmortal en el océano estrella del abismo, quienes adoran al mismo maestro. La Alianza Inmortal y la organización de los 5 ancianos que ocupan el mundo principal es algo a lo que en realidad no tenemos objeciones. Las vastas poblaciones de los numerosos mundos pequeños del mundo Xuanuan son suficientes para que podamos responder ante nuestro maestro. Sin embargo, hay que eliminar a los traidores, afirmó Li Fan con tono firme. Ninguno de ustedes querría ver el legado del portador celestial del Dharma caer en manos de demonios, ¿verdad? Los dos transmisores del Dharma se miraron y luego asintieron levemente. Para corregir los errores, nuestro poder actual es realmente débil. Me pregunto qué tan fuerte es realmente su Federación Unida de Todos los Reinos. El transmisor del Dharma, Wei, preguntó tentativamente. Li Fan mostró una mirada orgullosa. Nuestra organización está formada enteramente por cultivadores de élite que son sobrevivientes de varios mundos de cultivo inmortal. Tenemos 2 figuras que son del reino inmortal o cercanas a él. En cuanto a Unity Path, hay varios. Alguien como yo no es más que un miembro común y corriente dentro de la organización. Los 2 transmisores del Dharma estaban conmocionados, pero el escepticismo era evidente en sus ojos. Por supuesto, para castigar a los traidores, la organización no desplegará toda su fuerza. Será solo responsabilidad de mi departamento. Pero tengan la seguridad de que no hay ningún problema en solicitar al menos la participación de un experto en longevidad, declaró Li Fan con confianza. ¿Con cuántos transmisores de Dharma puedes contactar de tu lado? Sin esperar su respuesta, Li Fan cambió de tema y preguntó. Después de reflexionar por un momento, el transmisor del Dharma Soul respondió, a lo largo de los años, debido a varias razones, 4 transmisores del Dharma han abandonado el Consejo de Transmisores del Dharma. Además de nosotros 2, se desconoce el paradero de los otros 2. Encontrarlos podría requerir algo de esfuerzo. Al escuchar esto, Li Fan frunció el ceño. Y después de varias rondas de purgas, nuestro poder restante dentro de la Alianza Inmortal se ha reducido al extremo. Ahora simplemente estamos al acecho en secreto. El transmisor Dharma Soul trajo más malas noticias. El Consejo de Transmisores del Dharma se ha vuelto así, y la línea de manipuladores de espejos es aún peor. Liderados por Mirror Handler Sum, casi todos se han vuelto hacia los restos de la secta del cielo místico. Después de terminar de hablar, el transmisor del Dharma Soul se quedó en silencio. Wei, de cabello blanco, sugirió entonces, sin embargo, no estamos completamente exentos de posibilidades de ganar. Actualmente, hay 2 métodos que podrían cambiar el rumbo. El primero es establecer contacto con la facción de El Sabio de la Ilusión y la Realidad. Como uno de los últimos recursos dejados por el Soberano Celestial, podrían asestar un golpe decisivo. Sin embargo, los sabios de la ilusión y la realidad están todos escondidos dentro del Museo de Artefactos Divinos. Ahora es probable que los pasajes de entrada y salida del cuartel general de la Alianza Inmortal estén estrictamente sellados, y encontrarlos podría ser difícil.
El transmisor del Dharma, Zhou, asintió. Desde hace 2 años, nadie de mi pueblo ha podido entrar o salir libremente de la sede de la Alianza Inmortal. Deben pasar por un escrutinio estricto y ser escoltados por una persona designada. Luego está el segundo método. Para encontrar a Jian directamente, dijo lentamente el transmisor del Dharma Wei. Aunque Jian pasa la mayor parte de su tiempo en su regreso a las ruinas del pequeño mundo y generalmente no se preocupa por otros asuntos a menos que amenacen la seguridad de la Alianza Inmortal. Pero un dejo de sonrisa apareció en los ojos del anciano de cabello blanco. Si hubiera una crisis que pusiera fin al mundo en el mundo Xuanwang, seguramente tomaría medidas para resolverla. Garantizar la seguridad y la estabilidad del mundo Xuanwang es la gran misión que el Señor Venerable Celestial le confió antes de partir. Contacto 2. Mi camino simulado hacia la inmortalidad. C1096, 1051, el juramento del transmisor del Dharma. ¿Aniquilar el mundo? ¿No es eso demasiado extremo? El rostro de Li Fan mostró cierto asombro. Ahora, en el océano estrella del abismo, solo el mundo Xuanwang sigue siendo un santuario relativamente seguro. Antes de que pudiera terminar de hablar, el transmisor del Dharma Wei lo interrumpió con un gesto de la mano. Amigo mío, no lo entiendes. No se trata de destruir verdaderamente el mundo Xuanwang, sino de fabricar un desastre que los cultivadores comunes no pueden manejar y que el propio Jian debe salir a resolver. Mientras atraigamos a Jian hasta aquí, para entonces los dos podremos acercarnos para persuadirlo. Deberíamos poder convencerlo de que investigue al actual partido gobernante de 5. Un brillo siniestro brilló en los ojos del transmisor del Dharma Wei. Los demonios de la secta mística del cielo, no importa lo bien que se disfracen, no pueden soportar en absoluto el escrutinio del juramento del transmisor técnico. ¿El juramento del transmisor del Dharma? Esta fue la primera vez que Li-Fan escuchó este nombre e inmediatamente preguntó por curiosidad. Este es el gran juramento que cada uno de nosotros tuvo que hacer cuando nos unimos como transmisores del Dharma. En el nombre del portador celestial del Dharma, nos enfrentamos a innumerables camaradas que han sacrificado o están a punto de sacrificar, señalando directamente nuestros corazones, confrontando nuestras propias almas divinas. En esa época, ante el brutal asedio de los clanes inmortales Dao Ten, no todos podían mantener sus intenciones originales. Y para diferenciar a los traidores dentro de las filas de los transmisores del Dharma, el escrutinio del juramento del transmisor técnico era indispensable. Si un transmisor del Dharma traiciona sus votos originales, otros 10 transmisores del Dharma pueden reunirse para iniciar por la fuerza el escrutinio del juramento. Ya sea que haya traición o no, bajo la iluminación de la luz interior y el cuestionamiento, todo está claro. El transmisor del Dharma, dijo Wei con orgullo. Es una lástima que desde el establecimiento de la Alianza Inmortal y la estabilización de todos los asuntos, el escrutinio del juramento del transmisor del Dharma no se haya implementado verdaderamente durante muchos años. Todo el mundo evita tácitamente discutir este asunto, como si nunca hubiera existido. En ese momento, el transmisor del Dharma Zhou intervino con un tono frío, interrumpiendo el discurso de Wei. Por un momento, la expresión de Wei se volvió algo incómoda. Sin embargo, mientras podamos reunir 10 transmisores del Dharma, definitivamente podremos exponer la conspiración de la secta del cielo místico. El estatus de Jian es especial. Una persona puede igualar 5 transmisores de Dharma. Sumándonos a los 2, esto significa que solo necesitamos encontrar 3 personas más que nos apoyen. Wei, de cabello blanco, cambió rápidamente de tema. Con el prestigio de Jian, esto no será difícil si toma la delantera. Li Fan asintió y dijo, nuestra Federación Unida de todos los reinos tiene muchos cultivadores sobrevivientes de otros mundos de cultivo inmortal. Las tribulaciones que descendían sobre sus mundos eran diferentes entre sí. Para crear un desastre que pudiera alarmar a Jian. No es un problema. Li Fan afirmó con confianza. Lo único que aún es incierto, es tu afirmación de que Chen y los demás fueron secuestrados por demonios de la secta mística del cielo. Li Fan originalmente pensó que la negociación estaba casi completa, pero para su sorpresa, los 2 transmisores del Dharma de repente devolvieron la conversación al principio. La urgencia de salvar la alianza de miles de inmortales desapareció cuando el tono del transmisor del Dharma Zhou volvió a volverse perezoso. La especulación sigue siendo especulación.
Si no tenemos evidencia sustancial, podemos inspeccionar la organización gobernante más alta de la Alianza Inmortal. ¿En qué tipo de caos se convertiría después la Alianza de Miles de Inmortales? Su Federación Unida de todos los reinos ha estado buscando los restos de la secta del cielo místico durante tanto tiempo que debe conocerlos muy bien. ¿Podrías encontrar evidencia clave? ¿El transmisor del Dharma?, preguntó Zhou. Li Fan se quedó en silencio por un momento y luego dijo lentamente: Emo Ruben es traicionero y astuto. Muchas técnicas secretas que podrían identificar a los miembros de la secta del cielo místico han fracasado en su contra. Sin embargo, hizo una pausa, lleno de confianza. Los reyes de la secta del cielo místico practican las técnicas del mundo inmortal transmitidas por el rey del cielo místico. Forman una rama propia, conectada en espíritu. Una vez cultivados, pueden percibirse unos a otros. Basándonos en este principio, podemos crear un títere en miniatura que opere automáticamente las técnicas del rey de la secta del cielo místico. Al sostener este objeto, si un miembro de la secta del cielo místico está cerca, naturalmente producirá una reacción. Mientras hablaba, Li Fan sacó una pequeña figura cristalina, del tamaño de una palma, parecida al jade blanco, y se la presentó a los dos transmisores del Dharma con una sonrisa. Zhou y Wei tomaron el control del títere en miniatura y lo inspeccionaron, ambos mostrando expresiones de sorpresa. Porque esta figura de jade blanco parecía estar viva, con técnicas fluyendo solas en su interior. Incluso podían sentir su vibrante esencia vital. Una técnica de herramienta de refinación de este tipo. La Alianza de Miles de Inmortales no pudo igualarlo. Llenos de este pensamiento, confiaron un poco más en las palabras de Li Fan. Esta marioneta te la regalaré. Con tus métodos creo que puedes realizar la verificación final. Espero que cuanto antes mejor. El demonio de la secta del cielo místico ha estado controlando en secreto la Alianza de Miles de Inmortales durante 5 años. Con recursos tan vastos bajo su control, cualquier cosa que esté planeando en secreto es muy peligrosa, dijo Li Fan con seriedad. Necesito informar sobre este descubrimiento. Espero que reciba más atención por parte de la organización. Con eso, Li Fan hizo una reverencia y estaba a punto de despedirse. Los dos transmisores del Dharma no le pidieron que se quedara. Li Fan dejó un disco grabado con 10.000 reinos, como medio de contacto futuro. Luego salió apresuradamente del pequeño mundo privado del transmisor Dharma Zhou. Zhou tocó con el disco de 10,000 Rounds, sus ojos mostraban un toque de fascinación. Su sentido divino se adentró en el disco, como si entrara en un cielo estrellado. Sin embargo, la mayor parte estaba cubierta de niebla amarilla y solo se podía ver débilmente la luz oscurecida y retorcida. Solo el lugar que representaba a Li Fan brillaba claramente. La comunicación normal era posible. Zhou reflexionó pensativamente. Esos lugares en el cielo estrellado, cada uno de los cuales representa a un cultivador de la Federación Unida de todos los reinos. Y a través de este disco uno podría comunicarse con ellos. Sin embargo, por el momento, solo a Li Fan se le había concedido permiso de contacto, y el resto estaba protegido por algún poder. La comunicación requeriría el consentimiento de la otra parte. Zhou le mostró el disco de los 10.000 reinos al transmisor de Dharma Wei. Después de un momento, Wei, de cabello blanco, suspiró levemente. Parece que la Federación Unida de todos los reinos realmente existe. Esa tecnología no es algo que ninguna potencia podría tener. ¿Y esta marioneta? Ese tipo Juan realmente dejó caer la pelota. ¿Quién sabía cuando surgió una organización así en el mundo Xuanwang? Sin embargo, no teníamos información al respecto, dijo Wei, con el rostro un poco sombrío. Zhou respondió sin comprometerse: esperemos y veamos a sus llamados expertos inmortales. Estas otras cosas son triviales. Solo el reino inmortal es irrefutable y la mejor prueba de los fundamentos de una organización. Una mirada de anhelo apareció en los ojos de Wei. El reino inmortal. Si no estuviera limitado por el estatus del transmisor del Dharma, podría haber tenido mi oportunidad en ese entonces. Es una lástima. Zhou le lanzó una mirada desdeñosa. ¿Todavía me estás mintiendo? Wei simplemente sacudió ligeramente la cabeza, sin ofrecer defensa. Después de un rato, de repente dijo: por cierto,
revisen a fondo a esos jóvenes que estaban en una misión. Si sabe tanto sobre tus acciones, debe haber un topo. Contacto 2. Mi camino simulado hacia la inmortalidad. C1097, 1052, marioneta de batalla inmortal de Tianyan. ¿Crees que necesito que me lo recuerden? Esos pequeños regresaron y los encerré de inmediato. Todavía no he obtenido ningún resultado del interrogatorio, dijo Zhou con indiferencia. Li Fan abandonó el transmisor Zhou del pequeño mundo del Dharma y apareció en la frontera de la provincia de Tianquan. Miró a lo lejos en dirección a la prisión oscura y finalmente, lentamente, retiró la mirada. Habrá una oportunidad de ir a verlo. Ya no hay prisa. Luego aceleró hacia el reino del árbol espiritual. Hermano menor, nadie nos sigue, ¿verdad? Después de viajar por un tiempo, Li Fan preguntó de repente. Una armadura invisible emergió instantáneamente sobre su cuerpo, con bordes afilados y envolviendo toda su forma. La voz de Tianyan provenía de la armadura. Hermano mayor, descansa tranquilo, los dos sentidos divinos que siguen han sido cortados por mí. Y también les he dado una pequeña advertencia. En comparación con hace 5 años, la voz de Tianyan ahora era mucho más animada. Las secuelas de convertirse en marioneta habían sido completamente eliminadas, lo que lo hacía indistinguible de los cultivadores normales. Y todo esto se debió a los cambios que trajo esta marioneta de batalla de nivel inmortal. Esta marioneta de batalla, o más bien, armadura de batalla, fue precisamente la razón por la que Li Fan, solo, tuvo la confianza para enfrentarse directamente a los dos transmisores de la ley. Después de ser engañado por Emo Ruben, Li Fan se sintió profundamente afectado. Él transmitió esta presión a todos en el reino del árbol espiritual. El artesano no solo actuó excepcionalmente, completando la creación del títere de nivel inmortal en solo 5 años, sino que la secta del rey de la medicina también logró un éxito frecuente, para satisfacción de Li Fan. Sin embargo, pasaremos por alto esa parte por ahora. Después de su completa transformación, la fuerza de Tianyan había cambiado drásticamente. Incluso si Li Fan ejerciera todos sus poderes, ni siquiera podría romper sus defensas. Sus técnicas divinas, como los hilos de seda que cortan la vida, la espada de aniquilación de los 5 elementos y otras, no pudieron sacudir a Tianyan en lo más mínimo. Incluso los ataques dirigidos al alma divina, como arrojar barro al mar, no provocaron ni una sola salpicadura. Solo la técnica replicada del personaje del caos planteó algunos problemas para Tianyan. Pero eso fue todo. Impulsada por el poder trascendente de la esencia del poder fuente en su núcleo, la fuerza de Tianyan ahora definitivamente no era inferior al nuevo método de longevidad en el mundo Xuanhuang. Tal vez sus capacidades ofensivas eran deficientes, pero con su cuerpo de marioneta de nivel inmortal aquí, incluso si no era imbatible, solo podía ser reprimido, no destruido. Protegido por Tianyan Papit en forma de armadura, comparable a Longevity, Li Fan no tomó en serio en absoluto a los dos transmisores de la ley. Si no hubiera sido por la inesperada noticia de que Emo Ruben controlaba en secreto toda la alianza de miles de inmortales, Li Fan podría incluso haber capturado y sometido directamente a los dos transmisores de la ley. La protección proporcionada por Tianyan era integral. No solo físicamente, sino incluso los ataques dirigidos al alma divina necesitaban primero disolver la voluntad divina de Tianyan para llegar a Li Fan. ¿Qué tan poderosa fue la voluntad de Tianyan? Desde la fase de establecimiento de la fundación, pudo cristalizar durante miles de años eternos, formando un memento eterno. Ahora que se había convertido en un títere inmortal, había trascendido aún más, haciendo que incluso Li Fan se sintiera inferior. En general, bajo la protección de la armadura de Tianyan, Li Fan sintió una sensación de seguridad sin precedentes. Incluso si ahora se enfrentara directamente a Emo Ruben, estaría lleno de confianza y no tendría miedo. Tianyan rápidamente llevó a Li Fan de regreso al reino del árbol espiritual. Habían pasado 5 años y el reino del árbol espiritual había experimentado nuevamente cambios importantes. El reino de las hojas, el imperio, el mundo tipo bestia y otros mundos pequeños que originalmente estaban conectados al reino del árbol espiritual a través de túneles espaciales, habían comenzado a integrarse lentamente con el reino del árbol espiritual. Li Fan, habiendo reclamado falsamente el Dao celestial y observado la integración de otros mundos de cultivo inmortal en el mundo Xuanhuang,
se dio cuenta del método de devoración e integración del mundo. Pero con su fuerza actual, todavía estaba un poco obligado a alcanzar el nivel del mundo Xuanhuang. Solo podía seguir una ruta alternativa a través del refinamiento de la formación. Desde una perspectiva macro, el reino del árbol espiritual ahora parecía un monstruo deformado con muchos mundos pequeños injertados en él. Sin embargo, a Li Fan nunca le importó la estética. Mientras fuera funcional, estaba bien. Además, este fue el primer intento de Li Fan. La práctica hace la perfección y creía que la técnica de fabricar y fusionar mundos solo mejoraría con el tiempo. Además de los cambios en el propio reino del árbol espiritual, la Federación Unida de todos los reinos también se había dividido en varios departamentos diferentes según sus funciones. Realmente había tomado forma y ya no era solo una cáscara vacía. El departamento, de fabricación de pastillas, estaba basado en los antiguos miembros de la secta del Rey de la Medicina. El departamento, herramienta de refinación, estaba dirigido por el artesano Fan Saiji, junto con muchos aprendices. El departamento, buscando misterio, estaba dirigido por el avatar de Li Fan, Lin, con los guerreros de la muerte seleccionados de varios mundos pequeños como su fuerza central. También estaba el departamento, de ilustración del camino, que estaba formado principalmente por jóvenes cultivadores con talentos extraordinarios como San Xuan. La organización había crecido en escala y demostrado un gran potencial. Li Fan no los molestó y se dirigió directamente a un vasto espacio junto a la cámara secreta subterránea, que se desarrolló más tarde. Actualmente, solo él conocía este espacio, que estaba protegido por todos lados por la luz divina de 7 colores. Li Fan llamó a este departamento a una información, aniquilación mundial. Como sugiere su nombre, los cultivadores de este departamento necesitarían investigar varios métodos capaces de destruir el mundo Xuanhuang. Fue realmente bastante impactante, por lo que, aunque los cultivadores de la Unión eran absolutamente leales a Li Fan, él aún no les había informado sobre la existencia de este departamento. Parece que tengo que encontrar a aquellos que sean igualmente extremistas, reflexionó. Con la inmensidad del mundo Xuanhuang, habrá algo si realmente lo busco. Mientras Li Fan pensaba, miró los objetos envueltos en el orbe de luz de 7 colores en el espacio, aniquilación mundial. La mayoría de ellas eran manchas de moho gris que se habían cultivado durante estos 5 años para su uso en situaciones de emergencia. Pero también hubo algunos artículos nuevos. Li Fan extendió la mano y un grupo de luz arcoíris aparentemente desvanecida voló débilmente hacia su mano. Flecha del sombrerero del cielo. Después de comprender el extraño poder a través del falso camino celestial, finalmente logré replicarlo, dijo. La flecha del sombrerero del cielo fue utilizada una vez por los cultivadores de la Alianza del Cielo en la reencarnación para resistir la red primordial, la herramienta definitiva. Con el extraño poder de destrucción, causó daños regionales a la red primordial. Ahora, sin que el espejo Tianxuan reemplazara al cielo, el desempeño de la flecha del sombrerero del cielo resultó en interrupciones a gran escala y pérdida de control en el camino celestial Xuanhuang. El extraño poder de la flecha del sombrerero del cielo no fue generado por el propio Li Fan. En lugar de eso, visitó personalmente aquellas áreas donde estallaron fenómenos extraños y los recogió poco a poco antes de sellarlos con luz divina de 7 colores. Usar uno era perderlo. Sin embargo, considerando la frecuente ocurrencia actual de brotes extraños en el mundo de Xuanhuang, no hubo preocupación inmediata por quedarse sin ellos. Además de la flecha del sombrerero del cielo, otra arma importante en el espacio, aniquilación del mundo, era la técnica secreta del personaje, Caos. Utilizó la experiencia de la era 115 que desencadenó explosiones automáticas y obtuvo ideas mejoradas de Craftsman. La técnica secreta del personaje del Caos fue grabada dentro del cuerpo del títere que poseía un cierto nivel de inteligencia. Podría seguir las órdenes de Li Fan, viajar a un lugar designado a una hora designada y detonar la técnica secreta del personaje del Caos. Además, lo ingenioso era que el títere tenía la capacidad de interferir con causa y efecto. Lo que hace que sea extremadamente difícil para cualquiera intentar deducir y localizar al instigador detrás de escena. Contacto 2. Mi camino simulado hacia la inmortalidad. C1098, 1053. Energía espiritual mutada. Sin embargo,
basándose en experiencias pasadas, iniciar la técnica de confusión de palabras en el mundo Xuanhuan inevitablemente llamaría la atención del portador celestial del Dharma, convocándolo de regreso del vacío. En el mundo Xuanhuan, personalmente reprimido por el portador celestial del Dharma, casi no podía surgir el caos. Todo tipo de criaturas demoníacas tendrían que evitar momentáneamente la confrontación directa, por lo que Li Fan no consideraría este enfoque en circunstancias normales. Más allá de los dos métodos antes mencionados, existía un tercer plan apocalíptico relativamente maduro dentro de este espacio de 7 colores. Se trataba de lanzar un cuerpo de vuelo en miniatura reforzado hacia las ruinas inmortales. Este cuerpo de vuelo, diseñado según el principio de Tianyan transformándose en una marioneta, era similar a una criatura viviente. Además de dirigirse hacia las ruinas inmortales y llamar la atención de los inmortales que había dentro, existía otra mitad de los cuerpos de vuelo dentro del mundo Xuanhuan. Una vez que entrara en las ruinas inmortales, como la mirada inquisitiva de los humanos, desencadenaría el estado de alerta de los inmortales Dao desiertos. Acto seguido, utilizando la conexión entre los cuerpos de vuelo que abarcan el vacío, se fijarían en el mundo Xuanhuan, logrando así el efecto de destrucción mundial instantánea. Tal como lo había hecho Li Fan sin darse cuenta anteriormente. Más allá de estos 3 métodos, todos los demás todavía estaban en investigación y desarrollo. Solo eran teóricamente viables y aún no habían sido realmente probados. Por ejemplo, dentro del espacio de raíz del cielo y la tierra, en el estado Tianling, rompiendo una por una aquellas líneas que simbolizan el principio del cielo y la tierra en el mundo Xuanhuan. Destruyendo la piedra angular del mundo Xuanhuan, provocando que el mundo mismo se desmorone naturalmente. Otro ejemplo, la producción en masa de herramientas mágicas que contienen la técnica divina de camino celestial de la ilusión, difundiéndolas por todo el mundo Xuanhuan. Un acto así provocaría inevitablemente que el funcionamiento del cielo y la tierra se volviera caótico. Lleno de órdenes erróneas del Dao celestial, podría incluso anular los verdaderos mecanismos necesarios del cielo y la tierra, lo que provocaría una agitación tumultuosa. Poco después, el mundo Xuanhuan debería autoajustarse hasta cierto punto. Quizás incluso desencadenaría cambios drásticos como la ley de cultivo incompatible. Li Fan todavía poseía el origen del espejo Tianxuan, con el más alto nivel de autoridad, pudo revisar vorazmente los archivos sellados de la alianza de miles de inmortales. Las diversas dificultades y desastres que habían tenido lugar en la tierra de los Xuanhuan en el pasado, influenciados por el poder divino del celestial libre de preocupaciones, habían sido olvidados por el pueblo durante mucho tiempo. Solo Li Fan los recogió de nuevo, tratándolos como tesoros. Las diversas medidas apocalípticas contenidas dentro del espacio, World Destruction, eran ahora la clave para que Li Fan compitiera contra los poderes en o incluso más allá del reino inmortal. Como único refugio que había sobrevivido hasta el presente en el océano estrella del abismo, la existencia del mundo Xuanhuan era un requisito previo para que los cultivadores vivieran. Y al dominar los métodos de destrucción mundial, tenía la ficha para negociar con todos en el mundo Xuanhuan. No solo fue de gran utilidad en esta vida. Mientras Li Fan no abandonara el mundo Xuanhuan, seguiría siendo crucial para él. Así, Li Fan diferenció directamente un embrión sagrado y luego, utilizando la estatua inmortal verdadera sin rostro, le otorgó una base de cultivo. Al elevar por la fuerza el embrión sagrado al reino del núcleo dorado, también fue suficiente para apoyar su trabajo de investigación dentro del espacio, de destrucción mundial. Después de reforzar cuidadosamente el sello de luz divina de 7 colores alrededor del perímetro, Li Fan abandonó este lugar en silencio. Llegó al mundo del Imperio Menor. Debido a la integración con el reino del árbol espiritual, el mundo mismo experimentó algunos cambios sutiles. Un gran número de bestias exóticas en el imperio, incapaces de adaptarse a los drásticos cambios del cielo y la tierra, murieron en grandes cantidades. Los que quedaron eran apáticos y les llevó casi 2 o 3 años recuperar lentamente su vitalidad. Hoy en día, en el corazón del imperio, donde originalmente se encontraba el Palacio Imperial, había una nueva estructura abovedada. Era una instalación de pruebas establecida por la Federación Unida de todos los reinos dentro del imperio. El Dao Jibag, capaz de sintetizar energía espiritual, había experimentado 3 generaciones de mejoras, casi duplicando la eficiencia de producción de energía espiritual. Además,
También se redujo significativamente la probabilidad de mutaciones que provoquen la falla del horno del cielo y la tierra. Ahora, un horno celestial y terrestre puede liberar energía espiritual de manera estable y continua durante 100 años. Básicamente ha satisfecho las necesidades de la Federación Unida de todos los reinos. Han pasado 5 años y la concentración general de energía espiritual en el reino del árbol espiritual fusionado ya no es más débil que la del mundo Xuanhuan. Por supuesto, esto también se debe a que el mundo Xuanhuan es demasiado vasto. El enfoque de trabajo de Little Green y Little Red de Empire y otros también se ha desplazado hacia la coordinación de la integración de Empire Manor World con Spirit Tree Realm. En cuanto a la hija imperial, Li Fan le había encomendado otra tarea. En el laboratorio Dome, la hija imperial miraba fijamente a los innumerables insectos Dao Ji en el espacio frente a ella, densos como niebla negra. Ni siquiera se dio cuenta de la tranquila llegada de Li Fan. Li Fan revisó los registros experimentales. Variante Ancestor Dao Ji Bag, número de prueba 76. Tras fusionarse con el hongo divisor, aunque la vida útil de esta variante se ha acortado considerablemente, su eficiencia reproductiva se ha multiplicado por más de 100. Según estimaciones, con recursos suficientes, un solo insecto Daoji puede propagar su especie a miles de millones en tan solo 7 días. Información clave del registro: la energía espiritual producida por este tipo de Daoji Bag, aunque absorbible por los cultivadores e inicialmente sin anomalías notables, influirá sutilmente en ellos si se absorbe en grandes cantidades. Una vez que ceda la mitad del almacenamiento interno de poder espiritual, el cultivador se volverá más irritable y más agresivo. Lo que es más importante, desarrollan una cierta dependencia de la energía espiritual mutada, sintiendo que la energía espiritual normal no es lo suficientemente pura. Al ver los datos experimentales detallados registrados por la hija imperial, Li Fan asintió con satisfacción. El linaje del imperio, heredando verdaderamente a 13C Saint a través de la continuidad de la sangre. La hija imperial había heredado perfectamente los talentos de 13C Saint. Muchos proyectos experimentales que dirigió en los últimos 5 años han logrado avances significativos. Especialmente la investigación sobre las variantes del Dao Ji Bag. La energía espiritual producida por Dao Ji Bag sufre muchos cambios sutiles en estas variantes. El que ahora hace que los cultivadores se vuelvan más irritables es solo uno de ellos. Ha habido otros anteriores que hicieron que los cultivadores fueran perezosos, perdieran el impulso o se volvieran letárgicos debido a las altas concentraciones de energía espiritual, lo que llevó a un efecto de embriaguez. La absorción continua podría incluso dañar irreversiblemente la propia conciencia del cultivador. Estos ejemplos son numerosos. Aunque esta energía espiritual mutada no puede destruir el mundo Xuanhuan, puede, hasta cierto punto, utilizarse para modificar a los cultivadores. Hacer que los cultivadores dentro de un área determinada adopten uniformemente un temperamento específico. Li Fan estaba realmente interesado en este método. Después de sellar los datos sobre esta nueva variante y varios cientos de insectos de muestra en su Cave Haven, Li Fan despertó a la hija imperial, que todavía estaba absorta en su investigación. He visto al enviado. Los ojos de la hija imperial brillaron con un toque de nerviosismo mientras rápidamente se inclinaba y lo saludaba. ¿Cómo va la búsqueda del Santo Emperador? Li Fan preguntó. Ya hemos eliminado la mitad de los mundos menores. Todavía no queda rastro de San Emperador. Se estima que dentro de 5 años como máximo podremos explorar todos los mundos restantes una vez más y finalmente localizar el escondite del Santo Emperador, informó la hija imperial con sinceridad. Contacto 2. Mi camino simulado hacia la inmortalidad. C1099, 1054, el Rey Celestial como mero subordinado. Si tenemos suerte, incluso podríamos encontrar al Santo Emperador mañana, dijo la hija imperial con un dejo de emoción en su voz. Después de encontrar al Santo Emperador, no hagas contacto precipitadamente. Cuando el Santo Emperador se fue repentinamente, debió haber habido razones ocultas. Primero hay que informar a la Unión y yo tomaré la decisión final, dijo Li Fan con gravedad. La hija imperial asintió, indicando que entendía. Durante estos 5 años, Li Fan informó al imperio sobre todos los cielos rupestres y pequeños mundos explorados dentro del mundo Xuanhuan. Utilizando algún tipo de bestia exótica capaz de atravesar libremente el espacio, el imperio examinó estos pequeños mundos.
El propósito era encontrar el escondite de Suke. En la era 115, justo antes de la batalla entre el Dao Bai celestial y el portador celestial del Dharma. La figura que apareció junto al Dao Bai celestial, llevando un ataúd en su espalda, debería ser Suke. En cuanto a qué había exactamente dentro del ataúd, y por qué de repente abandonó el imperio que había construido con sus propias manos, olvidándose incluso de sus mascotas favoritas. Todas estas preguntas podrían responderse una vez que lo encontraran. Sin embargo, Li Fan en realidad no estaba particularmente preocupado por esto. Era simplemente un medio para pacificar al pueblo del imperio. Después de que se reveló la noticia sobre Suke, el imperio realmente se volvió devoto de todo corazón y su eficiencia en el manejo de los asuntos aumentó más de 10 veces. No había necesidad de que Li Fan los supervisara y los instara a seguir adelante. Después de dar instrucciones, Li Fan fue a la parte más profunda del laboratorio Dome. En la más absoluta oscuridad, los hilos rojos se movían como serpientes nadadoras, flotando constantemente. Esta era la cuerda roja que el señor Bai había dejado atrás en el imperio y le había dado a Suke para defensa propia. Un solo hilo podría matar a las principales potencias de la tribu demonio. No fue casi más débil que el ataque con toda su fuerza de un soberano inmortal de la nueva ley. Por cautela hacia el señor Bai, Li Fan no tuvo contacto directo con él en esta vida. En lugar de ello, dejó que el pueblo del imperio realizara la investigación. A primera vista, la cuerda roja parecía ser una forma de existencia del Dao de la espada. Pero después de años de experimentos continuos, el lado del imperio descubrió que el cuerda roja se parecía más a una criatura viviente y poseía su propia espiritualidad. Conducirlo no requería ninguna energía espiritual. En cambio, necesitaba la esencia, el espíritu y la fuerza vital de las criaturas vivientes, esta cosa misteriosa y esquiva. O para decirlo simplemente, era la vida útil de los seres vivos. Y el cuerda roja no estaba interesado en los seres vivos comunes. Solo fue atraído a consumir a aquellos individuos excepcionales de diversas razas que luchan por la grandeza. Después de cultivar una gran cantidad de bestias exóticas, la cuerda roja, que originalmente era solo una voluta muy delgada, se había convertido en una serpiente delgada en el laboratorio Dome. Incluso a través de varias capas de defensas de Obechaknik, parecía desalentador y aterrador. Habiendo establecido su fundación utilizando Black Sword Sky Oddity, Li Fan estaba bastante familiarizado con el Sword Dao del mundo Xuanwang. Después de un estudio cuidadoso, Li Fan descubrió que la cuerda roja no solo contenía el camino de la espada. Contenía más del camino del equilibrio. Si uno desea dañar a otros, debe pagar un precio. Por tanto, primero hay que hacerse daño a uno mismo. A los ojos del cielo y de la tierra, todos los seres son iguales. No hay diferencia entre un mortal y un cultivador de integración. Por lo tanto, empuñando esta espada afilada, uno puede atravesar el camino de la armonía como un mortal. Esta es una teoría clásica del método antiguo, registrada en muchos textos antiguos que Li Fan había visto. Dado que el señor Bai fue el último soberano inmortal de la ley antigua del mundo Xuanwang, no es sorprendente que las técnicas divinas que enseñó tengan tal característica. Sin embargo, a medida que las eras cambiaron, incluso a los ojos del cielo y la tierra, ya no todos los seres son iguales. Cuanto más alta sea la base de cultivo de un cultivador, más significativa será su participación en el cielo y la tierra, y más resentido será por el cielo y la tierra. La idea de cambiar uno, por parte de la gente común ya no es posible. Por lo tanto, se ha descartado la utilidad real del Red String. Después de calcular, Li Fan determinó que el poder desatado por un hilo de la cuerda roja es suficiente para destruir el cuerpo de un cultivador transformador de Dios. Pero como los cuerpos de los cultivadores, transformadores de Dios del nuevo método están depositados en el cielo y la tierra, no caerían por ello, solo resultarían gravemente heridos. En cuanto a Unity Path, podrían bloquear fácilmente el ataque de Red String. Sin embargo, esta es simplemente la unidad de medida más minúscula para la potencia de la cuerda roja. Si liberara todo el poder de la cuerda roja, que era tan gruesa como la boca de un cuenco. Incluso Li Fan no tenía confianza en que sobreviviría en su presencia si no tenía la protección de la marioneta inmortal de Tianyan. Parecía que el cuerda roja había llegado a su límite y se negaba a consumir más. Mirando fijamente la cuerda roja nadando en la oscuridad,
Li Fan cayó en un pensamiento profundo. La esencia de la cuerda roja es usar el poder del Dao del cielo mundial Xuanuan contra el enemigo. No es abuso, sino un intercambio dentro de las reglas permitidas. Usar el poder del cuerda roja todavía consume la vida útil del cultivador. Pero perder un poco de vida y poder derrotar o incluso matar a un cultivador transformador de Dios. Si se corre la voz, los que estén dispuestos acudirán en masa. Quizás podría servir como buque insignia de la Federación Unida de todos los reinos. Podría llamarse Portador de Espadas. Los ojos de Li Fan brillaron mientras ordenaba que se separaran casi 100 hebras de la cuerda roja y luego se sellaran con el sello de luz divina de 7 colores. Mientras uno se una a la Federación Unida de todos los reinos, podrá empuñar esta espada y matar a los cultivadores que transforman a Dios. ¿Quién se atrevería entonces a decir que nuestra unión carece de fundamento? Además, aniquilar a los cultivadores de la nueva ley está de acuerdo con la voluntad del cielo, por lo que no hay necesidad de preocuparse de que las matanzas excesivas provoquen reacciones negativas del cielo y la tierra. ¡Qué maravilloso! Incluso después de ser extraído parcialmente, el Batstream que flotaba libremente aún no volvió a consumir. Parece que la cantidad total de cuerda roja en el mundo Xuanuan es fija y parte debe agotarse antes de que más pueda regenerarse. Aunque la cuerda roja es misteriosa, el propio Li Fan no sabe cómo utilizarla. Solo se lo proporcionaría a los miembros de la Federación Unida como artefacto de protección. Da la casualidad de que entre los guerreros de la muerte que exploraron el río de sangre, algunos han regresado con vida con éxito. Primero puedo otorgarles este tesoro mágico y luego enseñarles formalmente la ley inmortal como incentivo, pensó Li Fan al salir de la región del mundo menor del imperio. Llegó al área de buscando el misterio. Sobre numerosos pedestales vacíos se había colocado silenciosamente la primera estela. La estela llevaba el nombre y la imagen del cultivador que había recuperado un trozo de historia perdida del río de sangre. Y el impacto de ese pedazo de historia podría verse a través de esta estela. El primer descubrimiento fue en realidad una serie insignificante de imágenes. La línea de tiempo probablemente fue anterior a que se cortara el camino hacia la inmortalidad. Hubo visitantes de otros mundos de cultivo inmortal, montados en más de una docena de barcos inmortales, que llegaron en una gran procesión. Todas las sectas del mundo Xuanuan enviaron delegaciones para darles la bienvenida y celebraron una reunión de intercambio a gran escala. Era animado y vibrante con la vida. Todo lo contrario del mundo Xuanuan muerto y estancado de hoy. Todos los cultivadores que vieron esta escena no pudieron evitar sentir una leve sensación de pérdida y tristeza. Curiosamente, Li Fan vio la figura del rey celestial Xuan Yuanong en este evento de intercambio. En aquel entonces, sin embargo, era solo uno de los muchos cultivadores responsables de la hospitalidad. De pie como un lacayo, con el rostro tenso por la emoción mientras observaba a los cultivadores mayores. Nadie presente podría imaginar que este discreto cultivador joven se convertiría en el último ascendente del mundo Xuanuan y asumiría la tarea de salvar el mundo. Contacto 2. Mi camino simulado hacia la inmortalidad. C1100-1055. Finalmente comienza el contraataque. La mirada de Li Fan permaneció intensamente enfocada en el fantasma del rey del cielo místico. En ese momento, Xuan Yuanong no parecía diferir mucho de los cultivadores comunes. Si no hubiera sido por esos recuerdos fragmentados de He Yusen, que dieron cierta comprensión del rey del cielo místico, Li Fan no habría creído que un individuo tan corriente se convertiría en el personaje principal de una era futura, influyendo en el mundo Xuanuan incluso hasta hoy. Las escenas grabadas en la estela no duraron mucho. En medio de la alegría y satisfacción de todos los invitados y anfitriones presentes, de repente desaparecieron. Aunque el primer conjunto de imágenes recuperadas del río de sangre no fue particularmente valioso, sin duda marcó un buen comienzo, señalando un gran avance en el trabajo de la Federación Unida de todos los reinos. Seeking Mystery. Comenzar es siempre la parte más difícil, y con el primer avance, es de esperar que el segundo y el tercero lleguen pronto. Li Fan, en su calidad de enviado, no presentó personalmente la recompensa. En cambio, después de confiar la cuerda roja a su avatar Lin, fue él quien la transmitió. Frente a todos los cultivadores del departamento de Buscando el Misterio, este hombre llamado He Ling, con la tez sonrojada de emoción, recibió la cuerda roja como recompensa.
Habiendo pasado una parte importante de su fuerza vital dentro del río de sangre, He-Ling, a pesar de tener solo 23 años, ya parecía un hombre de mediana edad de entre 40 y 50 años. Sin embargo, después de cambiar a la genuina técnica de transformación de Dios impartida por Ling, tendría la oportunidad de avanzar desde el reino del alma naciente y así ganar una vida más larga. En ese momento, He-Ling, abrumado por la emoción, se paró frente a la estela grabada con su nombre, compartiendo sus experiencias explorando el río de sangre con la multitud de más de 1000 cultivadores de buscando el misterio que lo admiraban. Ver a aquellos que nacieron con un estatus superior y bases de cultivo más profundas ahora prestando gran atención a su conferencia llenó a He-Ling de una indescriptible sensación de logro. Si no fuera por la gracia del inmortal compasivo carmesí, ¿cómo podría yo, un simple mortal, haber recibido tal creación? Sintiéndose inmensamente agradecido, la fe de He-Ling en el misericordioso inmortal solo se hizo más fuerte. Al ver cómo se desarrollaba esta escena desde las sombras, Li Fan sonrió levemente. Después de que la Federación Unida de todos los reinos se puso en el camino correcto, se desarrolló a un ritmo sorprendentemente rápido. Y la Transmitter Zone no hizo esperar mucho a Li Fan antes de enviar un mensaje. Está verificado. Dentro del liderazgo superior del grupo Mortal Alliance Dharma Transmitter de 5 personas, en realidad hay 3 que han cultivado la técnica de la secta del cielo místico. Dijo Zhou con los dientes apretados. Los Chen y San restantes, incluso si no han sido arrebatados por el alma por el demonio de la secta del cielo místico, definitivamente han visto sus voluntades corrompidas por ello. Merecían morir. Podemos empezar a actuar ahora. Lab Transmitter Zhou invitó inmediatamente a Li Fan para una discusión detallada. Li Fan, después de esperar mucho tiempo, aceptó de inmediato. Con un pensamiento, Tianyan volvió de su forma de armadura a su apariencia de cultivador. Todavía tenía el rostro de un menor, de unos 12 años, sin alterar aún más su apariencia. Cuando ambos llegaron nuevamente al pequeño mundo privado del transmisor de Lei Zhou, ambas miradas de los transmisores de Lei cayeron naturalmente sobre Tianyan. ¿Quién es este? Actuando según la señal de Li Fan, Tianyan no contuvo su aura sino que irradió deliberadamente el poder de un guerrero del reino inmortal. Estas señales fueron tan visibles que los 2 transmisores de la ley reconocieron inmediatamente la naturaleza extraordinaria de Tianyan. No se atrevieron a subestimarlo debido a su apariencia juvenil. Después de todo, entre estos propios transmisores de la ley había muchos con hábitos peculiares. Este es el Elder Tian de nuestra Federación Unida de todos los reinos, responsable de ayudar con la detención de los remanentes de la secta del cielo místico como Moravind y asuntos relacionados, presentó seriamente Li Fan. Tianyan, sin embargo, llevaba el orgullo de un experto en el reino inmortal y simplemente resoplaba fríamente como respuesta. Ni siquiera se dignó mirar directamente al transmisor del Dharma Zhou y Wei. Aunque la fuerza exhibida por Tianyan era de hecho indicativa del reino inmortal, Zhou y Wei eran, después de todo, seres que una vez estuvieron en la cima del poder en la alianza de miles de inmortales, o mejor dicho, en el mundo Xuanhuang. Ser menospreciado de esa manera naturalmente evocaba cierto disgusto. No se atrevieron a mostrarlo en la superficie, sino que tomaron nota de ello internamente, conspirando en sus mentes. Podríamos aprovechar esta oportunidad para poner a prueba la fuerza del otro. De hecho, la mera presencia no es suficiente para confirmar verdaderamente la propia identidad como experto del reino inmortal. Zhou y Wei intercambiaron una mirada y luego fue Zhou quien ofreció una sugerencia. Hemos tenido mucha suerte de encontrar noticias de otro asociado que dejó el Consejo de Transmisores del Dharma durante este periodo. Quizás podamos persuadirlo para que actúe con nosotros. De hecho, el temperamento de ese individuo es bastante excéntrico, impredecible y no reconoce a ningún pariente cuando se le provoca. Incluso cuando se enfrenta a Jian, no puede controlarse para no tomar acción. Confiando solo en nosotros 2, es posible que no podamos persuadirlo. Si el mayor Tian hiciera un movimiento. Li Fan comprendió inmediatamente los motivos ocultos de los 2 que lo precedieron. Pero él también entendió. Afirmando arrogantemente comprender y estar familiarizado con el mundo Xuanhuang, de repente surge un experto hasta ahora inaudito en el espejo de la longevidad. Al principio sería difícil para cualquiera aceptar esto. Li Fan fingió buscar la opinión de Tianyan y luego asintió en señal de acuerdo. Sin demora,
Zhou y Wei rápidamente abrieron el camino para buscar el tercer transmisor del Dharma. En el camino, le presentaron a su objetivo a Li Fan en detalle. El nombre de esta persona es Guail. Nació deforme, con 2 cabezas y 4 brazos. Abandonado por sus padres biológicos al borde de la carretera, estaba al borde de la inanición cuando por suerte se encontró con el portador celestial del Dharma. A partir de entonces, se convirtió en uno de los transmisores del Dharma más leales. Practicó una técnica especial impartida por el soberano, refinando sutilmente su cuerpo hasta el extremo. Cuando actúa, confiando únicamente en su fuerza bruta, puede destrozar a los cultivadores comunes de Unity Path con sus propias manos. Además, la locura que exhibe es en realidad solo una fachada. En cualquier momento, Guail permanece en un estado de racionalidad absoluta y tranquila. La razón por la que se disfraza de esa manera es en realidad una estrategia que a menudo intimida al oponente antes de que comience la batalla. Sin embargo, los hechos han demostrado que este método es realmente eficaz. Durante muchos años, los miembros del Consejo Transmisor del Dharma generalmente no han tomado la iniciativa de provocarlo. Incluso cuando se cruzan, la mayoría de las veces simplemente se pellizcan la nariz y lo soportan. Zhou y Wei parecían algo intimidados por Guail y entraron en abundantes detalles en su introducción. A medida que pasaba el tiempo durante su conversación informal, se acercaban cada vez más a su destino. Después de llegar al estado de Qiyán, el aire circundante se calentó gradualmente. La energía del elemento fuego, que flotaba en el aire, estalló caóticamente sin ningún patrón. De vez en cuando, enormes bolas de fuego caían repentinamente del cielo, se estrellaban contra el suelo y levantaban imponentes olas de magma. ¿Este lugar es playa ardiente de llamas de 10.000 millas? Durante la era 114, ayudó a construir el Tianzuan Soul Locking Array en Spirit Transforming Stream, ubicado en lo profundo de este lugar. Podría ser. Los recuerdos del verde río de sangre en la corriente transformadora del espíritu, que podía suprimir la actividad de la energía espiritual y causar palpitaciones, surgieron en la conciencia espiritual de Li Fan, y una suposición apareció sin que nadie se lo pidiera. Y la verdad resultó ser consistente con su suposición. Después de cruzar la playa ardiente de llamas de 10.000 millas, los tres llegaron por encima del arroyo transformador Spirit. Los cultivadores de la Alianza Inmortal, que estaban extrayendo piedras transformadoras del espíritu en este lugar, permanecieron ajenos a su llegada. Contacto 2.